Muy buenos días y bienvenidos a nuestro episodio de Real Estate en 20 minutos. Y hoy vamos a hablar de cómo planificar exitosamente tu 2024. Somos Mati Majersky y Marcela Upfal. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Matías, ¿cómo estás hoy? Bien, bien, muy bien. Bueno, contento acá arrancando ya el nuevo año con muchas cosas para hacer, para planificar las cosas que en el 2023 no hicimos o no cumplimos y que ahora tenemos una nueva oportunidad, un nuevo año que empieza. Y nosotros en general cuando planificamos estamos pensando justamente cuáles son nuestras metas, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestras metas, identificar claramente qué es lo que queremos lograr, cuáles son nuestros objetivos, qué queremos hacer en el 2024, ser bien específico y cuantitativo en la definición de esas metas, ¿no? Porque es muy importante cuando nosotros estamos planificando. A veces nosotros decimos, bueno, quiero tener mucho dinero. No, ¿cuánto dinero quiero tener? ¿En qué momento quiero tener ese dinero? O definir también qué quiero lograr exactamente, por qué quiero lograr eso, ¿no? ¿Cuándo quiero lograrlo? ¿Lo quiero lograr en un mes, en 2 meses, durante todo el año? ¿Cómo voy a medir ese éxito, ¿no? ¿Cómo voy a medir si tengo éxito o si no tengo éxito en esto, ¿no, Marce? Así es, Mati. Aparte, si fracasas en tu planificación, estás planificando tu fracaso. Tenemos que planificar nuestro 2024 y lo mejor que podemos hacer, como nos enseña nuestro coach, es dividirlo en trimestres, o sea, tener una planificación más corta. Tener 3 meses, así nos da ese carácter de urgencia, de tener que llegar a esa meta en 3 meses. ¿No, Mati? Así es. Y nosotros, por ejemplo, planificamos cada 3 meses a través de nuestra reunión, que es el retiro inmobiliario. Cada 3 meses tenemos nuestro retiro, por ejemplo, normalmente es en enero, por ejemplo, el retiro, o en abril, o en agosto, o en octubre. En general, cada 3 meses aproximadamente en esos meses está cayendo nuestro retiro inmobiliario y es una reunión donde justamente una de las cosas a las que nos juntamos es hacer esa planificación de las metas. ¿Qué es lo que yo quiero obtener? Y lo siguiente también cuando hacemos planificación de metas es establecer plazos, ¿no? O sea, asignar fechas límite a esas metas. Por ejemplo, esto que decía Marce, 3 meses, un mes, un año, 6 meses. Entonces, eso te va a dar el sentido de urgencia, ¿no? Y te va a mantener enfocado en eso. Cuando las metas son muy largas, por ejemplo, cuando vos te preguntan cómo te ves de acá a 5 años, ese plazo es demasiado extenso, es demasiado largo. Por eso, justamente, usar ese plazo de 3 meses es lo que te va a asegurar que vos puedas estar bien enfocado en semana a semana para poder cumplir esos objetivos, ¿no? Perfecto, sí, así es. Y en ese plazo vamos a priorizar qué tenemos que hacer, qué actividades tenemos que hacer en esos 3 meses para llegar a esos objetivos. Y esos 3 meses los vamos a dividir entonces, Mati, en semanas. Esa semana vamos a tener las actividades semanales más importantes que tenemos que hacer para cumplir esa meta. Y después dividirla también en diariamente. Tenemos que escribir diariamente cuáles son las 3 actividades más importantes diariamente, que si yo me voy a dormir a la noche y digo, bueno, cumplí el día. Esas actividades que son las más importantes para llegar a mi meta, ¿no, Mati? Exactamente, esto de descomponer en pasos más pequeños es muy importante justamente para poder hacerlo claramente y no tener como, bueno, quiero ganar más dinero. Pero bueno, ¿cómo, no? Entonces, por ejemplo, en el caso de un agente inmobiliario, ¿sí? Esas actividades más pequeñas es la principal, conversaciones en ventas, ¿no? O sea, tenemos que estar permanentemente, diariamente, llamando a nuevos prospectos, llamando a leads interesados en potenciales compras. Tenemos que estar también haciendo nuestro conocimiento especializado, es decir, viendo cómo hacemos nosotros para tener el conocimiento que requiere ese cliente, porque nosotros no podemos llamar a un cliente y no saber nada. Entonces, cuando hablamos de conocimiento especializado, estamos hablando justamente de entender mi mercado, cuántas unidades se venden en mi mercado, cuál es la más barata, cuál es la más cara, cuál fue la última que se vendió. O sea, ser un experto en la zona y también ser un experto en el tema, en real estate. Saber cómo se maneja un préstamo hipotecario, saber cómo se maneja un cierre. Cada uno de estos puntos es muy importante, ¿no, Marce? Así es, Mati, y siempre decimos ser un experto en lo básico. El otro día en el retiro inmobiliario lo escuchamos a Alan Stein, que fue el coach de Kobe Bryant, y él le preguntaba a Kobe Bryant,
¿por qué vos estás practicando 45 minutos el tiro al aro cuando sos el mejor del mundo? Y él decía, porque soy el mejor del mundo, practico lo básico todo el tiempo, por eso soy el mejor del mundo. Entonces hay que tener en cuenta y ser un máster en nuestras cosas básicas. Para ser un realtor extraordinario tenés que hacer las cosas básicas diariamente, ¿no? Entonces ahí tenés que tener en cuenta bien ser un máster en conversaciones de venta, que es algo básico para nosotros, y acá en el coaching nosotros lo tenemos cuántos minutos tiene que durar esa conversación de venta, qué preguntar, cuándo quedarse callado. Por eso es tan importante estar en un entorno donde te enseñen paso a paso esas actividades que te llevan a hacer y que te llevan a lograr esas metas a fin del día, a fin del mes y a fin del trimestre. Bien, y entonces cuando nosotros tenemos este plan detallado también, lo que necesitamos nosotros es tener ese plan detallado por escrito, ¿sí? O sea, tiene que incluir todos los pasos que me van a llevar a mí a esa meta. Entonces, si mi meta, por ejemplo, es tener una cantidad de ventas, entonces tengo que tener un plan detallado de cuántas llamadas tengo que hacer hoy, cada uno de esos días. Y tengo que decir, bueno, a ver qué días voy a trabajar. Voy a trabajar de lunes a jueves, o de lunes a viernes, o de lunes a sábado. ¿Sí? Tengo que tener ese detalle de cuántas llamadas voy a hacer, de esas conversaciones, a cuántas reuniones entonces me va a llevar. O sea, cuántas yo converso con un cliente, pero después voy a un Zoom, ¿sí? Donde en ese Zoom hablo con el cliente ya en forma más detallada. Tengo que también tener mi plan de entrenamiento. O sea, dentro de mi plan de acción detallado tiene que estar mi plan de entrenamiento. Entonces, ¿cuántas horas por día, ¿sí? le voy a dedicar a leer un libro sobre real estate, sobre mis habilidades, sobre cómo desarrollarme como persona? Tengo que tener también mi plan detallado de cuánto tiempo le voy a dedicar a conocer mi mercado. Tengo que también tener mi plan de cómo voy a hacer mi estrategia de marketing, ¿sí? ¿Cuál es mi estrategia de marketing para el año 2024? O sea, ¿me voy a publicitar a través de redes sociales? ¿Voy a hacer email marketing? ¿Voy a hacer reuniones presenciales con los clientes? ¿Voy a viajar, como hacemos nosotros, a otros países a venderle a los clientes en otros países? ¿Cuál va a ser mi estrategia con la cual me voy a comunicar con mis clientes, con la cual me voy a estar presente? Siempre decimos tenemos que tener un plan 360, que significa que tenemos que estar como en todos lados, ¿no? El cliente mira las redes, me ve, mira el mail, me ve, mira el teléfono, me ve, mira WhatsApp, me ve. O sea, me ve por todos lados, ¿no? Campaña presidencial, o sea, que te vea por todas partes. Los presidentes, ¿qué hacen? Invierten y hacen campaña presidencial. Y con esto también tenemos que ver lo que vos decís, Mati, el plan detallado, pero ¿qué recursos voy a necesitar para ese plan, para llegar a esas metas? ¿Qué aplicaciones, qué software, qué asistentes? Acordate siempre que delegar es la manera más fácil para poder escalar tu negocio inmobiliario. Si yo quiero abrir un restaurante, no puedo ser el chef, el mesero, el que abre el negocio, el que limpia el negocio. Tengo que aprender a delegar. Esa es la clave número 1. Entonces, ¿cuáles son los recursos que yo voy a tener que usar para cumplir esas metas? Así es. Y otros recursos, por ejemplo, son el tiempo, ¿no? Un recurso muy importante que nosotros tenemos y que es limitado y que todos tenemos, como decimos, las mismas 24 horas, es el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que le voy a dedicar a cada una de estas cosas? Porque si nosotros no planificamos el tiempo, lo que pasa es que siempre lo urgente nos termina, o sea, corriendo de esa situación. Tenemos que también, o sea, en el tiempo planificar el tiempo para nuestra familia, el tiempo para nuestras vacaciones. O sea, todo el tiempo que nosotros no planificamos es tiempo que vamos a tener problemas para ejecutar. Entonces, nuestra agenda muchas veces, cuando nosotros hacemos coaching, nuestro coach nos dice, a ver, mostrame tu agenda, ¿no? Y la agenda a veces es una imagen muy clara de cómo estamos nosotros trabajando y cómo no estamos trabajando. Si en nuestra agenda lo que hay agendado son todas cosas principales, entonces estamos bien enfocados. Si en nuestra agenda están agendadas solamente cosas triviales o cosas que no son de nuestro objetivo principal, como hablamos recién, para que tengan en cuenta las 3 cosas que nosotros tenemos que hacer son conversaciones en venta, capacitarnos en conocimiento especializado y estrategia de marketing, ¿no? Todo el resto no sería parte de nuestra agenda, salvo que sea justamente para planificar esto, para, como decía Marce, para delegar. Otro tema muy importante como recurso es el conocimiento, ¿no? O sea, también tenemos que tener en cuenta que el conocimiento es un recurso en sí mismo. ¿Qué conocimiento tengo yo para poder hacer mis metas? Y si no tengo el conocimiento, tengo que entrenarme,
o contratar a alguien que lo sepa. Por ejemplo, si yo voy a hacer un canal de YouTube, o sea, no necesariamente yo solamente tengo que hacer videos. Por ahí tengo que contratar un coach de YouTube, ¿sí? Que simplemente nos cuenta a nosotros cómo hacemos para ir más rápido y para poder hacer el video que tenemos que hacer, pero cómo se sube, cómo se edita, ¿no? Así es, Mati. Y eso es importante también cuando uno planifica la agenda, tener ese aprendizaje, el tiempo de aprendizaje en tu agenda. O sea, en tu agenda tiene que estar esos 20 minutos, esa media hora, esa hora del conocimiento especializado o el aprendizaje que necesito yo como persona, porque siempre decimos que para ser un top producer te tienes que convertir en ese top producer. Y entonces aquí podemos seguir con medir y hacer un seguimiento de cada tarea, ¿no, Mati? Sí, en realidad tenía, todavía con recursos, tenía algunos recursos más, que uno muy importante que no te lo tenemos en cuenta muchas veces, es el dinero, ¿no? O sea, el dinero es un recurso muy relevante. Nosotros muchas veces como agentes inmobiliarios, lo que hacemos es pensar que nosotros gratis, sin hacer nada, sin invertir nada, generamos un cliente, ese cliente nos genera una comisión, esa comisión me genera un ingreso y con ese ingreso entonces empiezo a invertir en otras cosas, ¿no? Y la realidad es que cuando nosotros tenemos un negocio inmobiliario, nosotros no somos empleados, sino que tenemos un negocio inmobiliario, lo tenemos que manejar como un negocio. Entonces, cuando yo establezco mis metas para el año 2024, es muy importante entender de qué dinero necesito para poder cumplir esa meta, ¿no? Porque si yo quiero, por ejemplo... ¿Cuánto vamos a invertir? ¿No es cierto, Mati? ¿Cuánto vamos a invertir en nuestro negocio? Vamos a poner un restaurante. ¿Cuánto invertimos en restaurante? ¿Cuánto vamos a invertir en marketing? ¿Cuánto vamos a invertir en asistentes? ¿Cuánto vamos a invertir en las redes? ¿Cuánto vamos a invertir en acceso, en cursos, en retiros inmobiliarios, en seminarios? ¿Cuánto vamos a invertir para poder llegar nosotros a ser esa persona que queremos ser para cumplir esas metas, ¿no? Así es, y esa inversión, o sea, cuando nosotros establecemos que decimos, bueno, quiero vender durante este año $1 millón, bueno, para eso necesito justamente una cantidad de publicidad y de recursos como los nombraba exactamente Marce. Entonces, es importante establecer esa cantidad de dinero porque, de nuevo, muchas veces el realtor dice, no, yo no quiero invertir, pero si yo no invierto, no voy a poder tener esos resultados. Entonces, es muy importante invertir, o sea, tener claro cuánto es el dinero que yo voy a invertir en mí y en mi, o sea, negocio de real estate durante el año 2024 para tener éxito, ¿no? Y ahora sí, entonces vamos a pasar a lo que decías antes, que es medir y hacer seguimiento, ¿no? O sea, establecer indicadores claves, que los llamamos en general KPIs, ¿sí? Para evaluar el progreso, ¿no? Entonces, entender cuáles son esos indicadores, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener en nuestro año o en nuestro trimestre o en nuestra semana para saber si esto, o sea, si estoy llegando hacia mi meta o no. Y el indicador no es solamente el resultado, porque por ahí mi resultado es en un año $1 millón, en un trimestre, no sé, $250.000, ¿sí? No es solamente ese resultado, sino es, bueno, o sea, ¿cuántas conversaciones por venta tengo que hacer? ¿Hice las conversaciones de venta esta semana? ¿Cuántas reuniones con clientes tengo que tener? ¿Hice los Zoom esta semana? ¿Cuánta capacitación tengo que tener? ¿Cuántas horas? ¿Hice las horas de capacitación? ¿Hice la cantidad de videos? O sea, tengo un montón de cosas. ¿Cuáles serían otros indicadores que se te ocurren, Marce, que podemos tener nosotros para seguir nuestra semana, nuestro mes, nuestro año, que podemos aportar, ¿no? Así es, y lo que vos decías no es solamente el resultado económico, sino también es la transformación que nosotros vamos viendo cumpliendo esas metas. Si nosotros nos ponemos 10 conversaciones nuevas en venta diariamente, a la semana tenemos 50 y al mes tenemos 200 conversaciones. ¿Cómo voy a hacer yo después de las 200 conversaciones? ¿Cómo transcurre el mes? ¿En qué me voy a transformar yo? Entonces, esa es una de las metas, haber hecho 200 conversaciones en un mes, como siempre decimos, son 600 en el trimestre, y son 200 conversaciones nuevas. Saber que algunos clientes nos van a decir que no, algunos clientes nos van a decir que sí, y ir descalificando al cliente, eso nos va a dar una seguridad a nosotros mismos de que no estamos haciendo las cosas mal, sino que sabemos que algunos nos van a decir que sí, y que otros, y muchos, tal vez 8 de cada 10 nos van a decir que no. Entonces, ese seguimiento, esa transformación nos lleva también a un resultado a medir. Y siempre decimos que si no medís y si no contabilizás
tus resultados, no estás haciendo bien el trabajo, porque necesitamos contabilizar cuántas conversaciones, cuántas horas le puse al aprendizaje, ir midiendo cada día y cada semana si voy haciendo lo que tengo que hacer para llegar a esas metas, ¿no? Así es. Y vamos a seguir entonces con el siguiente tema, que es mantener tu motivación alta, ¿no? Y esto es algo muy importante, porque lo que va pasando es que normalmente uno empieza el año, o sea, empieza con las metas, dice, este año me voy a ganar $1.000.000, tiene todo el entusiasmo, tiene toda la garra, tiene los recursos, consiguió el dinero para invertir, empieza a meter la plata en publicidad, empieza a hacer los videos, empieza a hacer toda esta cosa que venimos hablando, ¿sí? Empiezan a venir los leads, claro, empiezan a venir los leads de marketing, empezamos a llamar y es no. Y nuestra motivación se va como cayendo, ¿no? O, sí. Por eso es tan importante hacerlo trimestralmente, porque ahí empezamos cada año como si fuera el trimestre, como si fuera un año nuevo. Empezamos con todas las metas, con toda la fuerza y con toda la motivación alta de lo que vamos a hacer, de lo que no resultó bueno anteriormente, de lo que nos resultó bueno y lo vamos a agrandar. Y siempre decimos, si querés trabajar un poquito más y ganar un poquito más, tenés que trabajar un poquito más. Pero si querés ganar mucho más, 10x, tenés que cambiar el enfoque, tenés que cambiar ese enfoque, hacerlo distinto, porque no vas a ganar un poquito más trabajando mucho más. O sea, tenés que cambiar ese enfoque, ¿no, Mati? Así es. Entonces, cuando estamos hablando de mantener alta la motivación, entonces lo que decimos es que lo normal es que la motivación se vaya como cayendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar cómo hacemos para inyectar motivación en los intermedios, ¿no? Es como cuando estoy corriendo una carrera, ¿sí? de largo plazo, bueno, decir, a ver, ahora paro y me tomo algo para, o sea, restablecer mi energía. Bueno, ahora paro y me hago unos masajes, ahora paro y descanso. En el equivalente nuestro, por ejemplo, nosotros, el retiro inmobiliario, por ejemplo, es una carga de energía para nosotros, donde en un momento lo que hacemos es, bueno, ponernos de nuevo las pilas para seguir. La otra es festejar pequeños logros. O sea, yo digo, bueno, a ver, tengo que hacer tantas conversaciones. Si hago esas conversaciones, entonces me voy a dar este gusto o este beneficio. Si a fin de mes logré la facturación, entonces me voy a comprar esto que quería comprarme para la familia, o me voy a tomar 2 días de vacaciones, o buscar cuáles son los incentivos que nos van ayudando en ese camino, ¿no? Para eso es muy importante saber el por qué y preguntarte el por qué varias veces para seguir teniendo esa motivación y anotártela en algún lugar. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y bueno, está bien, porque quiero mandar a los hijos a un mejor colegio. ¿Y por qué querés mandar a los hijos a un mejor colegio? Y buscar el por qué y el por qué y el por qué. Eso te va a llevar a tener la motivación alta si vos la lees prácticamente todos los días. ¿Por qué estoy haciendo esto? Ok, bueno, tengo que empezar a hacer las actividades para seguir con esas cosas, esas metas que quiero llegar, que me va a llevar a tener esa motivación alta. Así es, y a medida que vamos avanzando hacia esas metas, van surgiendo obstáculos, necesariamente surgen obstáculos y las circunstancias van cambiando, ¿no? El mercado me va cambiando, lo que pensaba en enero del año, en octubre es distinto, entonces hay que ser flexibles e ir ajustando ese plan de acuerdo a lo necesario. Muchas personas a veces lo que les pasa es que empiezan a avanzar en su plan y las condiciones van cambiando y entonces se dan cuenta que están yendo por otro lado y empieza justamente la desmotivación y a decir, no, yo no soy para esto no es para mí. Entonces es muy importante ser flexible, estar dispuesto a ajustar el plan, pero también no salirse de la fila. No salirse de la fila. Es muy importante el tema de que uno está haciendo la fila para llegar, supongamos, a la caja del banco, ¿sí? En este caso nosotros no vemos la caja del banco realmente, no vemos cuál es el final de la fila, que es justamente conseguir la venta, conseguir el cliente. Y a veces estamos avanzando y tenemos el conocimiento especializado y hicimos muchas cosas, hicimos muchos pasos, pero ¿qué pasa? Nos frustramos y nos salimos de la fila y por ahí nos faltaba solamente un lugar para generar la venta, ¿no, Marce? Por eso, si haces las actividades diarias que tenés que hacer, estás en el entorno adecuado, con el coaching que corresponde, vas a ver que si seguís y seguís y seguís, vas a llegar a esa meta. No te salgas de la fila, siempre lo decimos. Y siempre ir ajustando las metas y si es necesario buscar apoyo. Tenés que buscar apoyo si necesitas. Por eso yo digo, bueno, si no estás en el entorno o en el coaching, es muy difícil buscar el apoyo que te va a ayudar a llegar a esas metas, porque
el coaching y el entorno son el apoyo diario para ver si estás haciendo las cosas bien, si estás avanzando, si estás llegando a donde quieres llegar. Y siempre, siempre, siempre evaluar y celebrar los logros, ¿no, Mati? Así es, una vez que alcanzamos las metas, tomarse el tiempo para evaluar ese éxito que tuvimos, celebrar esos logros y luego restablecer y tener nuevas metas y repetir ese proceso. Nosotros también, de nuevo, trimestralmente lo que hacemos es revisar, ver cómo nos fue, ver qué hicimos bien, qué hicimos mal y a partir de eso decir, bueno, esto es lo que hicimos bien, esto es lo que hicimos mal, vamos a ajustar, esta es nuestra nueva meta, sigamos el próximo trimestre, ¿no? Así es, y si no tienes esas metas claras, estarás condenado a trabajar para alguien que sí las tengas. Entonces, ponte tus metas claras, tus objetivos, planifica tu 2024 y no te olvides de contactarnos si tenés alguna pregunta del coaching, del entorno, si quieres participar en nuestro equipo. Tenemos muchas actividades que las estamos dando totalmente gratis, así que con esto, Mati, cerramos nuestro primer episodio de hoy, ¿no? Así es, el primer episodio del año de Real Estate en 20 minutos y nos vemos el próximo jueves. Chau, chau. Chao.